Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Primero pedir disculpas porque hemos cambiado el día y eso siempre es horroroso. Mucho más horroroso todavía es ponerlo en viernes por la tarde, donde mucha gente está deseando terminar su jornada laboral para marcharse a otros lugares, y por ello doblemente muchísimas gracias a todos ustedes por encontrarse aquí con nosotros. Bien, antes que nada comentarles que esto es la Fundación Universitaria Española. Para aquellos que no la conocen, es una fundación que en 1800 crearon un matrimonio madrileño que dejó todos sus bienes para ayuda a la universidad. Y por tanto es muy necesario que lo sepan, que en esta casa todo el edificio está dedicado a lo mismo, y lo que no está dedicado a lo mismo está dedicado a conseguir el dinero para que esto funcione. Es decir, todo lo demás son pisos alquilados para que la fundación pueda estar en marcha. Nos dedicamos fundamentalmente a la edición de tesis doctorales cum laude, a los seminarios de pensamiento, de filosofía, de historia, de economía, de toda una serie de materias que iluminen otras concretas acciones de la situación actual de nuestro país, y en concreto un servidor es patrono de historia, llevo toda la parte de la historia. A mi derecha tienen ustedes a Federico Sánchez Raimundo, que es el coordinador del seminario de historia, y a su lado tienen ustedes a Luis Baltaberner, que es la persona que va a encargarse un poco de estos seminarios dedicados muy especialmente al tema jesuítico, por su cariño especial que tiene al mundo de los jesuitas desde joven, desde su colegio, donde se adentró en una profundidad con San Ignacio. Y a mi izquierda tienen ustedes al señor que nos va a deleitar esta tarde, don Mario Lozano. Don Mario Lozano, yo le conocí, para que luego digan que eso no funciona, por LinkedIn. ¿Es así, Mario? Así le conocí por LinkedIn. Y resultó que era cierto, que existía, que LinkedIn era verdadero y que él era un historiador. Entonces, justo en ese momento estaba hablando con jóvenes historiadores para adentrarlos aquí en la Fundación Universitaria Española en el tema de historia, que conjuntamente con Federico, que me ayuda a coordinar el equipo, tenemos una revista muy importante, la revista, nosotros somos muy pequeñitos al lado de esa revista, que coordina la secretaria, doña Cristina del Prado, que como es muy humilde se ha puesto en la penúltima fila, pero que realmente es una mujer que está ayudándonos a indexar esa revista al máximo nivel para que pueda en algún momento estar en el primer cuartil. Una revista con pares, con consejo científico y por tanto todo un mundo de trabajo en el que veintitantas personas en torno al consejo de la FUE y en torno al consejo de la edición estamos trabajando. Este año le vamos a dedicar el tema, aunque no es este el momento, pero todo el tema del año lo vamos a dedicar a Magallanes y Elcano, porque consideramos que para España es muy importante reivindicar aquella primera vuelta al mundo, todo lo que supuso de economía, todo lo que supuso de adentrarnos en una historia que luego iba a ser pasando por Filipinas, que iba a participar de nosotros, por aquellas especies que era el oro del momento y por tantos avatares de aquellos hombres que volvieron. ¿Cuántos, Federico, al final? 21. ¿De cuántos? De 260, 250, 260. De 250 volvieron tan poquitos después de pasar por una cantidad de situaciones terribles, también hermosas, pero donde realmente dejaron todo el patriotismo, toda la dimensión española a nivel mundial en aquella primera global situación de España, que bueno, aunque uno de ellos era portugués y el otro español, era una expedición española plenamente y desde España realizada al mundo entero. Bien, eso durante este año, que tendrá un gran congreso, que tendrá un monográfico y que tendrá, si es posible, incluso otras acciones, porque nos parece muy importante que, como diría don Julián Marías, la trayectoria española se conozca. Me emociona mucho pensar que don Julián Marías decía: oiga, don Julián, ¿por qué no se va usted a América a trabajar donde tanto le esperan, donde tantas universidades quieren tenerle? Y él comentó: porque no quiero que mis hijos dejen de ser españoles. Probablemente hay una manera distinta de estar en el mundo que se llama ser español. Probablemente toda nuestra trayectoria, toda nuestra identidad, todo lo que ha sido pasar Occidente por España, todo lo que ha significado España, el todo antes que las partes, España antes que los condados y reinos, Hispania romana, Hispania goda, Hispania perdida, Hispania de los reyes católicos, la España actual. Bien, y ahora ya, cuando me encontré con Mario, me dice:
¿La FUE es consciente de Pedro Páez? De que Pedro Páez madrileño descubrió las fuentes del Nilo y hace unos meses se celebraba ¿qué aniversario era? ¿El quinto? 400 aniversario. Y dije, a ver, cuéntame un poco más. Me contó un poco más y me dejó eclosionado. Me pasó como cuando me leía Antropología Metafísica de Julián Marías, que tuve que acostarme un día entero para poder admitir lo que estaba leyendo y cómo mi cabeza se llenaba de un color diferente y todo mi cerebro, ese color era impregnado. Pues cuando le conocí a este chico, a este señor, me pasó lo mismo. Estaba con Federico, perdón, y a los dos nos pasó lo mismo, nos quedamos muy emocionados, de tal manera que decidimos que hiciera un libro sobre el padre Páez, por sus estudios y su trabajo, y además por las fuentes que él tenía. Algunos de ustedes están aquí esta tarde, como es el arqueólogo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Víctor Fernández. Víctor Fernández. Perdonen que salude, sé que no quieren a los antiguos embajadores de Etiopía que se encuentran aquí, sé que no son muy austeros y tal, y sobre todo también la actual embajadora de España ante la Santa Sede, al menos por mi condición de sacerdote, tengo también que tener a todos ustedes también. Bien, entonces le pedimos a él que hiciera ese libro, que lo tendría que tener para publicar en mayo o junio, pero al mismo tiempo yo le dije, oye, no, que ese libro secciónalo en 3 partes y de alguna manera al final lo publicamos, pero que sirva también de unas conferencias, porque tener un madrileño que realmente ha descubierto las fuentes del Nilo, no los ingleses, y él lo debate eso seriamente y le da afirmación, tener a un madrileño que ha convertido a 2 emperadores con la ayuda de Dios de Etiopía y 100.000 personas y todo el proceso que él me contaba, yo me quedaba alucinado de lo que ha supuesto la Compañía de Jesús. Miren, yo, de verdad que Luis Valls me ha ayudado a recuperar a los jesuitas, porque por culpa mía, quizás, circunstancias de encontrarme en trayectoria diferente, pues no había trabajado mucho con ellos, ¿no? Pero descubrir a San Ignacio es una maravilla. Descubrir a San Ignacio, ese hombre que crea una especie de milicia cristiana, de movimiento cristiano de religiosos, la última orden de Occidente, con coro, para ir al mundo entero a predicar el Evangelio. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Es verdad que a lo mejor la misión históricamente pues hay que darle muchos interrogantes a una película y por supuesto mucho aparato crítico, pero solamente por el oboe de la misión, bien vale la pena que nos adentremos en qué pasó en Etiopía, qué hicieron allí los jesuitas, qué aportaron los jesuitas y tantos lugares del mundo y por qué han ayudado a que la Iglesia, la palabra de Dios, que es con mucho lo más importante que puede llegar a algún sitio, por mucho que se quieren reivindicar ahora los dioses indígenas y por mucho que se quiera el indigenismo, que no es otra cosa que realmente no querer reconocer todo el concepto, como dicen los padres de Salamanca, ¿no? Cuando hablan de la evangelización en América, junto con la evangelización de América se llevó el concepto de razón, que eso es importantísimo, el alcance que tienen estos significados. Yo, querido Mario, te quiero dar las gracias, inmediatamente te voy a dar ya la palabra, simplemente quería empezar el seminario desde la FUE solemnemente. Mario es historiador, estudió en León, creo que procedes de allí, si no me equivoco, ¿no? Yo nací allí, sí. Y Mario en la Autónoma está en la Complutense. En la Complutense, si me había Gustavo Villapalos me mata, que es el responsable de esta casa y él fue rector. En la Complutense está realizando el doctorado y bueno, vamos a escucharle Padre Páez y los jesuitas en Etiopía, y quiero dar de verdad mucho las gracias a Fede por su coordinación. Su hermano también pertenece al consejo editorial de la revista, a Luis por haber animado al mundo de los jesuitas y mucha gente que llegaba y les saludaba hoy y nos ha traído a muchas personas para que estén aquí, a todos ustedes, quiero nombrar a la Hermandad de la Virgen de los Reyes, que hay un grupo de esa hermandad que yo colaboro con ellos de una manera como director espiritual, que se encuentren aquí también, y a tantos y tantos y tantos, el Conde de los Andes, la Marquesa de la Vega de Anzo, personas menos conocidas, pero que vuestra aportación es importantísima. No tenemos la siguiente fecha, pero todos los que queráis que os digamos la siguiente fecha, antes de iros, nos dejáis por favor un email donde poder hacerlo para ya a partir de ahora que tengáis. Por su trabajo, por su esfuerzo y por la gran conferencia que va a dar, un fuerte aplauso para el futuro doctor Mario Lozano. Tiene la palabra. Bueno, pues, ¿me oís bien? Vale. Muchas gracias a José Luis, a Federico, a Luis y a todo el personal de la FUE
por acogerme hoy aquí, ¿de acuerdo? Voy a hablar de un tema que es un poco complicado, porque yo lo he querido enfocar desde la perspectiva de las relaciones que hay entre Etiopía y la península ibérica, y los reinos ibéricos, que empiezan ya, vamos a ver, en la Edad Media. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la explicación de cómo se teje el mundo global en el que ahora vivimos. Y en esto tiene muchísimo que ver la península ibérica. Porque si a unos señores portugueses en 1415 no se les hubiera ocurrido la toma de Ceuta, y después de la toma de Ceuta hubiesen seguido avanzando por la costa africana hacia el sur, el mundo quizá no hubiera conocido la gesta de Colón en 1492, o la gesta de Páez en 1618, o muchas otras que, bueno, pues con su lado negativo, porque en historia es así, a los historiadores también nos corresponde hablar del lado negativo de la historia, al final ha acercado a todos los continentes y nos ha permitido aproximarnos a personas de culturas que igual hacía milenios con las que no entrábamos en contacto, como fue el caso de las culturas mesoamericanas o los reinos africanos. Bien, voy al grano. Bien, entonces, comenzando con esto, primero voy a hablaros un poco del trasfondo, ¿no? Etiopía es un país con una cultura que tiene nada menos de 2700 años de historia. El reino de Aksum sería la primera cultura histórica que conocemos, que nace aproximadamente en el siglo I de nuestra era, desciende a su vez de toda la tradición sabea del reino de Damot, y que va a ser una potencia comercial. Y aquí me interesa mucho este concepto porque está relacionadísimo con el mundo global de lo que voy a hablar luego. Aksum se vuelve increíblemente rico por los contactos que se realizaban a través del Mar Rojo entre la cuenca, vamos a ver aquí, del Océano Índico, todos esos puertos que vemos ahí, y el Imperio Romano, que surge en el mar Mediterráneo. Aksum está justo en el medio, y esto va a hacer que sea un reino que ya desde una época muy temprana acoja todo tipo de influencias del mundo helénico. Hay una iglesia ahora mismo en la Libela que tiene hasta un peristilo, que es la iglesia de Medhane Alem. Todo esto es herencia y adaptación de modelos griegos. Bueno, a partir de aquí, en el siglo IV, ya hablamos de un estado cristiano, el segundo del mundo. Primero Armenia, luego Etiopía, hacia el 330 después de Cristo, con la conversión del rey Ezana, y después el Imperio Romano, para que veamos el asentamiento que tiene también las ideas cristianas. Muy importante, todas las rutas comerciales que se van a desarrollar en el Océano Índico. A partir del siglo VII, muchos quieren decir que por el auge del Islam, en realidad por muchos otros factores, también incluso de carácter medioambiental. Por muchas razones, el comercio del Mar Rojo se corta, se reduce a mínimos históricos. Y estas cuencas, la del Océano Índico y la del Mar Mediterráneo, pasan a estar completamente desconectadas. ¿Y qué va a suceder? Que la cristiandad etíope, que todavía existe y que forma el 60% de la población, esto es algo que es importante reseñar, va a quedar aislada o parcialmente aislada del resto de la cristiandad occidental. Y esto va a hacer, que no es el tema de la conferencia, pero me parece interesante valorarlo, va a hacer que la cristiandad etíope sea muy particular. Y desde Roma, cuando vuelvan a retomar el contacto, se le considere una herejía. En realidad está más cerca de los movimientos miafisitas que no monofisitas que a los movimientos ortodoxos del mundo europeo oriental. Bueno, en el siglo VII el mundo etíope va a estar muy cercano al mundo musulmán, de tal manera que incluso Mahoma, en los hadices, que son las tradiciones que se escriben sobre el profeta, prohíbe expresamente hacer el yihad a Etiopía. Lo prohíbe expresamente. ¿Lo van a cumplir? Vamos a ver un poco más adelante que no. Pero esto nos indica también
la tradición y el respeto que se sentía en el mundo islámico hacia Etiopía. Y esto es porque aquí vemos al famoso rey de Etiopía, el Nahasi, que acoge a los primeros refugiados musulmanes de la pequeña Égira. Todo esto antes de la gran Égira del 622. Incluso en Etiopía, en el país de los Habesha, que es el nombre del que luego procede nuestra palabra Abisinia, va a ser una tierra de tolerancia desde ese momento y de inclusión para los musulmanes. Una tierra muy respetada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a recuperar los contactos con Etiopía desde el mundo europeo occidental? Pues a partir de leyendas. Recordamos, entre los siglos XI, XII, XIII se va a producir el fenómeno de las cruzadas y estos cruzados van a entrar en contacto en Jerusalén con peregrinos negros. Estos peregrinos negros procedían de Etiopía. Llama la atención mucho a los cruzados, anda, estos peregrinos de dónde vendrán. Y en el siglo XII empieza a circular una carta de un famoso Preste Juan, que era riquísimo y gobernaba en algún lugar de la India. Esto lo trabajo más en la monografía, porque bueno, el tiempo es limitado y aquí no me voy a extender mucho. La India en aquel momento era un territorio de tamaño muy difuso que se ubicaba al este del Cáucaso y que abarcaba tanto la India como regiones de Asia Central, como, curiosamente, también el Cuerno de África. Y eran 3 Indias, la mayor, la media y la menor. Y Etiopía era la media. ¿Por qué se pensaba que Etiopía, el Cuerno de África, era también la India? Porque el Índico era un lago interior, esto en el imaginario colectivo del medievo, que estaba conectado, lógicamente, con la India Mayor, que era lo que es el subcontinente indio en la actualidad, y que por eso compartían a los elefantes, ¿no? La mentalidad medieval de esta época. Los elefantes, que hubiera elefantes en África y que hubiera elefantes en Asia, se debía a que estaban conectadas. Voilà. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir afinando toda esta historia del Preste Juan y lo vamos a ir moviendo de Asia Central hacia Etiopía? Muy sencillo. En el siglo XIV cada vez tenemos más constancia de que hay peregrinos que están llegando a Europa y peregrinos que llegan a un lugar muy español que todos conocemos, que es Santiago de Compostela. Peregrinos, en el siglo XIV. Esto hablo también de ello en el libro. Peregrinos etíopes en Santiago de Compostela. Sí, pero ojo, porque aquí los europeos, que son especialistas en mezclar las cosas, porque los conocimientos geográficos distan mucho de ser los mismos que ahora, mezclan ambas Indias. Y dicen, la India de la costa malankara, ¿no? Lo que hoy en día conocemos el estado de India, fue evangelizada por Santo Tomás, ¿no? En cambio, la Etiopía, la India Media que ellos llamaban, fue evangelizada por misioneros miafisitas que venían de Alejandría, ¿no? Por el famoso San Frumencio, que había sido un comerciante tirio, de lo que hoy en día sería el Líbano. Pero claro, lo mezclamos todo. Se produce lo que se denomina un cortocircuito cultural. Vemos peregrinos negros que vienen de la India y decimos, estos son peregrinos indios de Santo Tomás, de la iglesia de Santo Tomás. Pero ya empezamos a atar cabos. Y en el siglo XIV hay un problema bastante grave. Aquí vemos el famoso mapa de Fra Mauro. En el siglo XIV y XV vamos a mejorar mucho nuestro conocimiento geográfico sobre el mundo, ¿no? Sobre esa tierra tripartita de la que se nos hablaba en la Biblia, que se componía de 3 continentes, Asia, Europa y África. Claro, es el mapa de Fra Mauro. Curioso, ¿no? Está al revés. El sur está hacia el norte. Aquí está nuestra querida península ibérica, ¿no? Bastante bien delineada. Y aquí las tierras del Preste Juan, el reino de Abasia. Se empiezan a llegar ya los ecos del nombre exacto de ese estado. Y ese estado va a tener muchos problemas con un poderoso vecino que está surgiendo al norte, que es el estado mameluco. Vemos aquí con más detalle el mapa de Fra Mauro. El mapa de Fra Mauro, él es un monje veneciano. Venecia, la capital del comercio europeo en este momento. Hay un veneciano en las 4 esquinas del mundo conocido en ese momento.
Los venecianos entran en contacto con muchos etíopes, y de hecho uno de ellos, que se llama Brancaleone, va a introducir la figura de la Madonna, de la tradición de la Virgen con el niño, en el icono etíope. Bien, Fra Mauro acude a fuentes etíopes y por eso sabe que hay un río que se llama Awash, hay otro río que se llama Labai, que es el Nilo Azul, y una ciudad que se llama Barara. Él nunca pisó Etiopía, pero sabe muy bien a quién tiene que pedirle la información. Y en gran medida es gracias a estos peregrinos que van a Roma, que van también a Jerusalén y van a nuestro Santiago de Compostela. No hay muchos más datos sobre quiénes eran, sus identidades, pero tenía que ser gente de posibles para poder embarcarse desde Etiopía, atravesar el Mar Rojo, atravesar una tierra hostil, como fue en ciertos momentos el Egipto mameluco, luego el Mediterráneo y llegar a España. Había que ser realmente devoto y tener bastante dinero para poder abonar todos los gastos. Pero es que también Etiopía nos estaba buscando. Nosotros europeos tendemos siempre a hablar de la búsqueda del Preste Juan y de, bueno, que allí estaba este país de cristianos y había que establecer contactos con ellos a toda costa. Pero ellos también nos buscaban a nosotros. ¿Y por qué? Porque tenían un poderoso vecino que era el Egipto mameluco. Y por otro lado tenían también un problema muy serio con el Estado musulmán que se estaba empezando a forjar en el siglo XIV en Etiopía. Este señor que ven aquí, el de la derecha, es Yekuno Amlak. Les sonará la historia de la reina de Saba, ¿no? De Salomón y del Arca de la Alianza. Bueno, él pergeña un golpe de Estado en 1270, en el siglo XIII, para echar a la antigua dinastía, que era la de los Zagwe. ¿Y qué se inventa? Pues que él desciende nada más y nada menos que del hijo del rey Salomón y la reina de Saba, que había sido Menelik. Menelik, cuando crece, vuelve a Etiopía, roba el Arca de la Alianza y la instala en Aksum, ¿no? Que es la antigua capital de ese reino que hemos visto antes. Bien, ¿la leyenda para qué sirve? Para legitimarle a él en el poder. Interesantísimo. Da el golpe de Estado y esta dinastía, que en el siglo XIII es muy débil, va a crecer muchísimo. Hasta tal punto, vemos aquí las fronteras del Estado cristiano, en el siglo más o menos XII, que es cuando se crean las famosas iglesias de la Libela, y ya en el siglo XIV vemos que ha crecido bastante. Perdón porque se me ha ido la mano un poco. Bueno, también, importante, vemos que aquí el Islam solo controlaba estas pequeñas islas de aquí del Mar Rojo y un pequeño estado que se llama Shewa, que hoy en día es donde está la capital, Addis Abeba, que se llamaba el Sultanato de Shewa. Bueno, esta zona tiene la gran ventaja de que es un bastión natural perfecto. Unas tierras altas de una altitud media por encima de los 2000 metros de altura que impiden que se desarrolle la malaria, que es una enfermedad endémica en prácticamente todo el continente africano y que además permite que con un ejército pequeño puedas controlar los accesos a los pasos de montaña, ¿vale? Este estado va a ir creciendo y va a someter a todas estas pequeñas naciones musulmanas que han crecido en la costa. Son pequeñas en este momento, pero vemos que la islamización ha crecido. Se van a juntar, van a formar un nuevo sultanato en 1415, que va a ser el de Bar Saad ad-Din, que además tiene un nombre muy curioso, porque parece, yo siempre digo la anécdota graciosa, que parece el nombre de una mercería, hijos de Facundo Martínez, porque el Estado significa hijos de Saad-Din, ¿no? Hijos de Saladino, porque fue el que fundó el Estado. Bien. Y este Estado necesita, porque ve que por el norte tiene al poderoso Estado mameluco, que vemos aquí, y por el sur tiene a los musulmanes, y necesita ayuda tecnológica europea. ¿Cómo lo va a lograr? Estableciendo relaciones diplomáticas. Ya en 1402 sabemos que llega un diplomático etíope a Venecia. ¿Pero qué va a pasar? Que en el Mediterráneo había diferentes estados que competían entre sí, ¿no? Por el control comercial. Vemos las famosas ciudades-estado italianas, Venecia, Florencia, Génova, etcétera, pero sobre todo Venecia, que tienen el control de prácticamente todo el comercio de Oriente. Pero ¿qué está pasando en esta época en el Mediterráneo oriental? La famosa amenaza turca, ¿no? 1453, un año clave en la historia,
porque cae Constantinopla. Cada vez el comercio a los cristianos se restringe más por aquí, por el Mar Rojo, hacia las Indias, donde se extraen las famosas especias, y todo el Océano Índico. ¿Qué buscamos? Nuevas rutas comerciales. Y sobre todo, un aliado fiable en la ruta del Mar Rojo. Por eso, ahora hay que entrar en contacto con este Preste Juan, presentarle nuestros respetos y establecer una alianza. Pero antes de establecer una alianza hay que saber quién es, qué fuerzas dispone. ¿Qué va a pasar? Vemos aquí un estado que conocemos muy bien, que es la Corona de Aragón, ¿no? Y esta potencia comercial que se está empezando a extender, primero a partir de las Islas Baleares, luego la conquista de Córcega y de Sicilia, y con Alfonso V, Nápoles, tiene la mirada fija en Levante, en Jerusalén y, por supuesto, en el acceso al Mar Rojo. Bueno, Aragón en este momento es una de las potencias mercantiles que recordamos los famosos consulados del mar que están esparcidos por toda la cuenca mediterránea, especialmente el que más me interesa es el de Alejandría. Bien, qué curioso que en 1427 este señor, que es Alfonso V el Magnánimo, ¿no? Que es de la nueva dinastía de los Trastámara, muy relacionado con la corona de Castilla, recibe en Valencia una misión etíope, una embajada etíope, que está dirigida por un señor que se llamaba Tabrizi, que era persa. ¿Y por qué una embajada etíope va a entrevistarse con un estado tan lejano como es el aragonés? Porque los etíopes están empezando a oír historias de todos estos peregrinos que llegan desde el Mediterráneo occidental y de también los mercaderes venecianos y aragoneses que están en su tierra, que hay un rey muy potente, que es Alfonso el Magnánimo, que acaba de conquistar media Italia y que se prepara para más, y que hay que tenerle en cuenta. Es la potencia emergente en ese momento de Europa. Y por eso esta misión primero pasa por Roma, porque hay que saludar al Papa, pero acto seguido lo primero que hace es ir a Valencia. Y Alfonso V, que es un monarca humanista y renacentista como pocos, se da cuenta que es la oportunidad que él tiene que coger para expandir el comercio por todo el Mar Rojo y llegar a las Indias. ¿Y qué va a hacer? Va a escribir un memorando, esto es catalán valenciano medieval, que es una verdadera maravilla. Esto se conserva en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, y es una de esas joyas de las que además en muchos libros que tratan este tema se pasa muy por encima de ellos. Se habla de las embajadas, pero no se entra en detalle. Este documento es una maravilla. Es un auténtico documento de espionaje militar medieval. Primero, les dice, el primer párrafo es las instrucciones que hay que darles a los embajadores de por dónde tienen que llegar a Etiopía. Tienen que ir además a través de la isla de Rodas, de ahí pasar a Chipre y luego de Chipre dar el salto a Alejandría. Con quién tienen que hablar, a quién le tienen que dar sus cartas credenciales y sobre todo la información que le interesa al rey. Inteligencia militar 100%. Tienen que recoger información militar, no solo sobre los mamelucos, sino también sobre los etíopes. ¿Cuál es su fuerza militar? ¿Es factible una alianza con ellos? ¿Cómo podemos, qué puertos controlan, qué puertos no controlan, qué podemos hacer con ellos? Bien, sigo adelante. ¿Qué va a pasar con estos contactos aragoneses y etíopes? Que por desgracia no van a llegar a nada. Se envía una primera embajada en 1428 de réplica, en la que incluso se plantea por primera vez un doble matrimonio real entre una dinastía europea y una africana. Esto es la primera vez que se ve, que no llega a nada porque los expedicionarios desaparecen. Y muy importante, envía a 13 artesanos cualificados, que era lo que le interesaba al rey de Etiopía, la tecnología europea, para que fueran allí a enseñar a los etíopes las técnicas europeas. Por desgracia nunca llegan. Ni ellos, ni las otras 3 misiones diplomáticas que va a mandar Alfonso V. Es una época muy mala,
porque además la segunda embajada etíope que llega a Nápoles, que es cuando ya él ha conquistado Nápoles y se asienta allí, va a ser unos 3 años antes de la toma de Constantinopla por los turcos. Y eso ya va a hacer que el rey aragonés se olvide por completo de todo el tema. ¿Qué va a pasar luego? Después de Alfonso V, recordamos, los reyes católicos bastante van a tener con lo de América y se van a olvidar del tema de las aventuras africanas. ¿Pero qué va a pasar? Pues que hay otro estado, que es Portugal, que sí le va a prestar mucha atención a todo este tema de Etiopía. A mí hay una figura que me gusta mucho, que era de Alfonso de Albuquerque, ¿no? Que es el tigre del Océano Índico, un pirata, una persona muy fuerte, muy famosa en su época, un aventurero, que en 1512 recibe una embajada. Él está en esa época en la India, sembrando el terror entre los mercantes musulmanes, y decide, que va a enviar a este embajador a Portugal. En 1520 va a llegar la primera embajada portuguesa a Etiopía, y esto es un hecho importantísimo, porque de los libros de la información que se va a recopilar durante esta embajada, son los ojos y es toda la información que Europa Occidental va a tener sobre Etiopía en este momento. Fundamental, porque además la obra que escribe Francisco Álvares, que es un capellán portugués que iba en esta expedición, la verdadera información das terras do Preste João das Indias, va a ser fundamental para la obra que luego va a hacer Pedro Páez en esta época. Bueno, esto daría para mucho más, y lo que me interesa es lo que va a pasar luego. Esta es la portada del libro. Francisco Álvares es el primer europeo que sepamos, documentado, que contempla esta maravilla. Estas son las famosas iglesias excavadas en la roca de la Libela. Es un único bloque de piedra, y esto, bueno, es una de las maravillas del arte de toda la humanidad. Que de hecho él dice que va a parar de hablar en el libro, de hablar de ellas, porque al final van a pensar que es un mentiroso. Esto es un hecho y está bien contrastado. Bueno, pues este libro es un compendio de Etiopía, de cómo era el Estado etíope antes del gran yihad de Ahmad Grant. Recuerdan que habíamos hablado que estaba expresamente prohibido por Mahoma hacerles la guerra santa, ¿no? Bueno, el Estado musulmán en esta época ha crecido ya mucho. Aquí vemos a Ahmad Grant, que es el Almanzor etíope, por establecer un paralelismo que todos entendamos. Lo que sostiene en sus manos es una viga de madera, porque había tantas leyendas sobre su fuerza y su fiereza que cuando se hablaba de él en Etiopía decían, no, es que era capaz de doblar una viga de hierro con sus manos y retorcerla, ¿no? Un Sansón bíblico. Bueno, a él se le achaca la destrucción de la mayor parte de las iglesias de Etiopía en esta época. Y es verdad que entre 1529 y 1541 él está gestionando toda esta marabunta que ven aquí de campañas militares que se gestionan desde la ciudad de Harar y de la capital del reino musulmán etíope de esta época, que se llama Dakar, como la capital de Senegal, y que tiene como objetivo conquistar el reino cristiano etíope y destruirlo por completo. Y esto es una tragedia para el cristianismo etíope brutal, hasta tal punto de que la destrucción de las bibliotecas y de las iglesias es tan tremenda que es muy complicado encontrar Biblias etíopes anteriores al siglo XVI, muy complicado, porque todas las quemó él. Algunas se salvaron, lógicamente, porque los manuscritos de Abba Garima, que son del siglo VI, que es una de las primeras Biblias miniadas, son hechos en Etiopía. Bueno, ¿y por qué es importante todo esto y por qué les cuento todo esto? Porque en 1541 va a llegar a tierras etíopes, por casualidad, un destacamento portugués de estos que estaban en la India y que se dedicaban a labores de piratería por el Índico para intentar frenar en seco a los musulmanes. ¿Y qué pasa? Pues que llegan 400 mosqueteros etíopes al puerto de Massawa. Y allí les recibe una emisaria de la reina regente de Etiopía que se llama Eleni. Y les dice que por favor, que si ellos son cristianos, tienen que ayudar al reino cristiano de Etiopía, que en ese momento estaba a punto de ser destruido
por las tropas del ejército musulmán. ¿Por qué pongo esta foto de este terreno? Esto es un amba, esto es un monasterio. Si me dices cuando me No, que digo que toda la vida igual los musulmanes atacándonos, hijos, toda la vida. Bueno, es recíproco, como suele decir, es un amor recíproco. Bueno, esto es el amba de Debre Damo. Esto es una zona que solo se puede, que está en el Tigray. Es un monasterio que está protegido por estas escarpadas paredes. Solo se puede acceder si se escala una cuerda de 20 metros. En este lugar era donde estaba refugiada la familia real etíope en el momento de la yihad de Ahmad Grañ, porque ahí sabían que, salvo traición, los musulmanes no podían llegar. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se recibe a los portugueses en 1541. En este momento los musulmanes tenían un control prácticamente total de toda la Etiopía cristiana. Bien, el rey, bueno, en este momento el rey Gelawdewos, que era un niño, estaba manejado lógicamente por la regencia de su madre y sus consejeros, pero consciente que estos portugueses se dediquen a hacer la guerra contra los musulmanes. Y es muy curioso porque el capitán de esta tropa es Cristóbal da Gama. Y Cristóbal, le suena el apellido da Gama, ¿no? De Gama es el hijo de Vasco de Gama, el que descubre que establece los primeros nexos entre Portugal y la India en ese momento. 25 años tiene cuando llega ahí. Un ejemplo de valor y de verdadero espíritu aventurero portugués, muy típico. Bueno, aquí vemos una imagen, una reconstrucción de cómo eran estos arcabuceros portugueses y, lógicamente, el llevar armas de pólvora en esta época en la que la mayor parte de los ejércitos todavía combatían con lanzas y arcos, pues supuso un cambio muy importante en la guerra. Es un punto de inflexión brutal, porque hasta entonces el Estado cristiano etíope, que contaba cada año por derrotas, ahora empieza a ganar. ¿Vale? Vemos aquí la ruta triunfal, más o menos, de Baroa, que es una de las ciudades principales de Eritrea, Ambasenaiti, el amba de los judíos, que es la primera derrota significativa de los musulmanes, Entelo, que es otra gran batalla en la que son derrotados los musulmanes, y finalmente Huefla, que es donde Cristóbal de Gama es derrotado, detenido y martirizado. De hecho, tiene una historia que es prácticamente una geografía, porque lo que les interesaba era exponer sus virtudes como santo a fin de comenzar un proceso de beatificación que nunca se llevó a cabo. Cristóbal de Gama. ¿De acuerdo? Bueno, después de la batalla de Huefla, los portugueses no se van a rendir, porque lógicamente los musulmanes, en el momento en el que ven que los portugueses manejan armas de fuego, ¿a quién les van a pedir ayuda? A sus hermanos mayores del otro lado del Mar Rojo, que son los turcos. Los turcos desembarcan también con sus 600 arcabuceros y en esa batalla, que es en la que derrotan al ejército portugués y matan a Cristóbal de Gama, logran poner en fuga momentáneamente a los lusos. ¿Qué pasa acto seguido? Que el ejército cristiano se reorganiza y en Huaynadega, que está al lado de este lago tan importante que es el Tana, matan a Ahmad Grañ. Y en el momento en el que muere Ahmad Grañ, el ejército musulmán se disuelve y ahí se termina la primera parte de esta guerra. Y aquí, gracias a los portugueses, se considera que el reino cristiano etíope se salva. Esta es una representación romántica de Gama en combate. Por supuesto, él no iba a combatir así, probablemente iba más ligero, con otro tipo de armadura más similar a la de nuestros conquistadores. Pero ¿qué pasó luego con estos portugueses que estuvieron combatiendo allí? Bueno, pues que de los 400, 130 soldados se van a quedar en el país. Y a mí me gusta mucho esta imagen, que es de un niño etíope mostrando una de las reliquias que se conservan en un monasterio de Etiopía, el de Debre Werk, el Monte Dorado que se llama, que está en la zona del lago Tana, muy cerca de donde se produjo esta batalla. Esto es un exvoto, claramente. Un soldado portugués que entregó su casco y su cota de armas como promesa a la Virgen María. Debre Werk es un monasterio mariano. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque estos 130 portugueses reciben tierras y reciben grandes beneficios por parte del emperador para formar una tropa de élite que le proteja. Y así se van a quedar. Claro, se casan con mujeres del país. Y se forma una casta mestiza que son los Burtucán.
Burtukal, si alguien sabe árabe y muchas de estas lenguas, es el nombre con el que se conoce a las naranjas, porque son los comerciantes portugueses los que llevan las naranjas a la mayor parte de las zonas del Índico. Y Burtukán es el nombre que reciben los hijos mestizos de los soldados portugueses y las mujeres etíopes. Y esta gente va a ser católica y va a recibir nombre luso. Y esto nos va a abrir el camino a los jesuitas. A San Ignacio de Loyola, que ha leído la obra de Francisco Álvarez y además la obra de Damião de Gois, entre otros, le interesaba muchísimo, muchísimo el tema del preste Juan. Y quería ir a ver Etiopía. Y de hecho una de sus intenciones sinceras era el haber ido ahí, pero bueno, por su calidad de jefe de los jesuitas no podía abandonar su puesto. Y desde el primer momento que él recibe la orden de João III, rey de Portugal, de evangelizar Etiopía, lo va a poner entre sus primeras prioridades. ¿Por qué evangelizar Etiopía? ¿Es que no eran cristianos? Sí, pero eran ortodoxos. Y para empezar, ¿cuál va a ser la justificación por la que se va a enviar a los jesuitas allí? Porque se necesitaba que se hicieran cargo de esta casta mestiza de los Burtukán. Pero aparte, él había leído mucho sobre cómo era la religión de los cristianos etíopes y decía, uy, si respetan el sábado. Uy, si tienen muchos libros aquí en la Biblia que son considerados apócrifos. No, esto tiene que ir la Iglesia romana a corregirlo. Hay que tener en cuenta la mentalidad de aquella época. No se puede juzgar. Y la de hoy, que es un poco... Entonces, la Iglesia... Los libros apócrifos eran entonces y son ahora. Sí, bueno, pero tienen un valor determinado. Pero yo me refiero sobre todo a la necesidad que surge en la Iglesia romana de corregir la herejía etíope, ¿no? Entonces, por eso se va a enviar a su nueva tropa de élite, que son los jesuitas. Pero claro, son los jesuitas de la primera generación, que es diferente de la que va a ir luego, ¿vale? Son los primeros jesuitas. Y ya en 1546, ¿en quién piensa Ignacio de Loyola para liderar la misión? En Pedro Fabro, que es de los fundadores de los jesuitas, una de las personas de su máxima confianza. ¿Qué pasa? Que justo ese año muere con 40 y pocos años. Es todo un mazazo. ¿En quién piensa? Bueno, pues va barajando nombres de estos primeros jesuitas, que ya son la mayor parte de ellos gente adulta, que tienen también, como vamos a ver, sus problemas. ¿De acuerdo? Y piensa en João Nunes Barreto, que es un portugués, y también en un español, que es el primero documentado que pisa Etiopía, que es Andrés de Oviedo y Lescano de Toledo. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿por qué a España le puede interesar tanto esto? Porque España ya es un imperio global. Hay que entender la monarquía hispánica, la alianza de España y Portugal, como un imperio que va más allá de los intereses europeos. Interesa muchísimo controlar todas las rutas comerciales posibles que conecten los diferentes puntos del imperio. Y el gran problema que tiene España en este momento es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano es la gran amenaza a la ruta de las Indias. Y aquí es cuando Felipe II, que es el rey prudente, y Felipe III se interesan también de nuevo por el tema de la alianza con Etiopía. Y por eso la misión de los jesuitas tiene ese doblez de, sí, evangelizad, atraed a Roma a los monarcas, pero, a ser posible, preparad un buen ejército de aliados cristianos allí, porque lo vamos a necesitar. Necesitamos a alguien que corte de raíz el problema de los turcos en el Mar Rojo. Bueno, no me voy a detener mucho en el tema de la intercambio epistolar, porque no es especialmente interesante, y luego para eso está la monografía. Este es el imperio, las principales posesiones que tenía el imperio global hispánico. Nos fijamos especialmente en el Océano Índico. Se han ido creando colonias ya en la zona de Sofala, por toda la costa de Mombasa, el famoso fuerte de Mombasa, que todavía se conserva. Esto es un collar de perlas, como lo llaman ahora los chinos, esa estrategia que están estableciendo en el Índico, pero hispano-portugués del siglo XVII. Entonces, Etiopía, que queda aquí, nos interesa mucho. Volviendo al tema, 1554, después de toda una serie de problemas burocráticos, de ver quién elegir, cómo establecer la misión, porque en este momento los jesuitas están mandando misioneros a todas las esquinas del mundo,
Finalmente se pone todo en marcha y se logra de Roma que Manuel Barreto sea nombrado patriarca de Etiopía. Ojo, esto es muy importante. En Etiopía ya existía una iglesia que estaba sujeta al patriarca de Alejandría. En el mismo momento en el que ya desde Roma se nombra un patriarca, la iglesia de Etíope va a recibir a estas personas de uñas, no os va a recibir nada bien. Dicen, estos señores, estos son unos entrometidos. Y luego Andrés de Oviedo, junto con otro señor que también va a ser nombrado obispo. Obispo de Hierápolis, que era una de estas ciudades que estaba en Egipto y que, bueno, como estaba en manos de los musulmanes, pues se consideraba sede vacante. Estos son los cabecillas de esta primera misión etíope. Finalmente, en 1555 hay una primera misión que está dirigida por Gonzalo Rodríguez, Fulgencio Freire y un soldado veterano de la campaña de Grañ, que es Diogo Díaz, una persona ya que en ese momento era un anciano, que tienen la misión de ver cómo está el Estado etíope en este momento y cómo van a recibir la misión. En 1557, finalmente, llega Andrés de Oviedo, pero sin Barreto. El patriarca de Etiopía está muy enfermo y está en Goa, en la India. Muy importante esto porque aquí volvemos al tema de los nacionalismos. Como suele decir en la monarquía hispánica, juntos pero no revueltos. Portugal era muy celoso de que España no se metiera demasiado en sus negocios en el Índico. Y eso también se ve en la misión jesuita. No les hacía nada de gracia, perdónenme la expresión, que estuviera Andrés de Oviedo ahí. Porque pensaban que es que ya los españoles iban a liderar el proceso y aquello a Portugal se le iba a dejar de lado. No les hizo nada de gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que la misión también tarda mucho en gestionarse porque todo se tiene que hacer desde Goa. Goa está en la India. Goa era la capitanía de los jesuitas en este momento, de la que dependía Etiopía. Si se hubiera hecho a lo mejor directamente desde otros territorios más cercanos, probablemente los plazos se hubieran acortado. Pero en este momento el nacionalismo portugués es el que va también a ser uno de los factores que explican el fracaso de esta primera misión. Bueno, primera norma que tienen que hacer los jesuitas cuando se adentran en un nuevo territorio para evangelizar: acercarse al poder real. Ignacio de Loyola es una persona que tiene su carácter espiritual, pero sobre todo es una persona que tiene un carácter práctico importantísimo. Si no os acercáis a las élites del país y no lográis amigos entre las élites del país, no vais a hacer nada, no vais a lograr nada. Y lo primero que le dice a Andrés de Oviedo: acércate a hablar con el emperador. Tienen un primer encuentro que al final se acaba transformando en un debate teológico. Y al emperador Claudio Geladewos, que es en este momento el que gobierna en Etiopía, no le convence eso de tener que obedecer a un papa que está en Roma, y ni mucho menos porque no tienen que respetar ellos el sábado, como solía ser, y ni mucho menos porque tienen que prohibir porque tienen que prohibir la circuncisión y muchas otras tradiciones que ellos llevan practicando desde los tiempos de la reina de Saba. Entonces ya empezamos con un primer factor. Además, Andrés de Oviedo era un jesuita que tenía ya su propio bagaje espiritual y que era considerado demasiado ortodoxo. Y esto le va a traer problemas también cuando dirige una de las primeras universidades que tuvieron los jesuitas, que fue en Gandía. Los estudiantes se quejaban que era demasiado riguroso y que tenía una faceta demasiado espiritual y muy volcada en temas menores, ¿no? Demasiado minucioso. Lógicamente, con un carácter así, al rey no se lo iba a ganar. Esto es importante porque Pedro Páez, cuando llega en 1603, es todo lo contrario, es un diplomático nato. A lo mejor no era una figura intelectual suprema, que al final sí resultó serlo, porque su historia de Etiopía, que comentaremos en la siguiente sesión, es una obra magnífica, pero sobre todo tenía muchísima mano izquierda para tratar con los etíopes. Y por eso va a lograr los logros que Andrés de Oviedo no consigue. Andrés de Oviedo al final queda relegado en un lugar que se llama Fremona. No se dejen llevar por la cantidad de puntos que hay aquí, porque Andrés de Oviedo solo va a conocer Fremona
y una misión que creo que no se localizó, que está en la zona de la Gotana. Va a estar olvidado, marginado. Se va a ocupar de evangelizar a sus Burtukán y sí, alguna conversión va a lograr entre los nativos, pero de ahí no va a pasar. ¿Vale? Lo único que él está en el Tigray, que es esta región de aquí, que es de tradición belicosa. Los gobernantes, el Bahar Negus, el gobernante, que significa el rey del mar, siempre habían tenido muchas veleidades independentistas y querían zafarse del yugo del Negus, del emperador, del rey cristiano de Etiopía. Y por eso, en cierta medida, precisamente este Yeshak, que va a ser el Bahar Negus, va a ver con buenos ojos a Andrés de Oviedo y les va a dejar vivir tranquilamente en Fremona y predicar. No lo ve como una amenaza, sino al contrario, como una oportunidad, porque a lo mejor le prestan conocimientos técnicos y armas para luchar contra el rey. Bueno. El siguiente monarca, que va a ser Minas, que es un nombre que si ustedes conocen la tradición copta egipcia, es muy famoso allí, que entre 1559 y 1563 va a seguir apretando las clavijas de los misioneros católicos. Bueno. ¿Qué va a pasar con Sarsa de Engel? 1563 y 1596, la situación va a cambiar literalmente, porque el problema turco, que antes se limitaba a la península ibérica, se va a presentar en las puertas de Etiopía. En este momento, el sultán otomano empieza a conquistar la costa de lo que hoy en día es Eritrea y construye fuertes en esa zona. Fuertes de los que no se va a mover hasta prácticamente el siglo XIX. Amenazan con, ya termino, amenazan con extenderse al resto del país y en este momento va a haber una tolerancia mayor hacia los jesuitas, pero porque a los propios etíopes les interesa establecer una alianza con los reinos cristianos. Lo ve como su lanzadera diplomática para entrar en contacto con Felipe III y con Felipe IV posteriormente. ¿Lo va a conseguir? Sí, va a haber una relación diplomática, pero la misión jesuita allí no va a evolucionar. Los turcos cortan por completo el acceso por el mar, no pueden llegar más jesuitas por el puerto de Masagua, y finalmente en 1597 va a morir el último misionero de esta primera misión jesuita. ¿Va a acabar aquí todo? No. 1603, que es donde lo vamos a continuar el próximo día, llega Pedro Páez. Y Pedro Páez, que es una figura fundamental, es un diplomático nato y va a lograr la conversión de 2 emperadores etíopes y de más de 100.000 personas, de ciudadanos etíopes comunes, al catolicismo. Aquí va a haber una mezcla también de presión de la monarquía hacia el pueblo y bueno, y mucho sobre todo interés por adquirir conocimientos tecnológicos importados de Europa. Pero es una historia apasionante. Bueno, aquí lo vamos a dejar con este fracaso de la primera misión, sobre todo para establecer luego comparaciones con la obra de Pedro Páez. Muchas gracias. Magnífica conferencia que seguiremos, probablemente sea el 21 del mes que viene, probablemente la siguiente, pero se lo comunicaremos a todos ustedes con mucho tiempo de adelanto para que puedan. Son 3 conferencias, la segunda entra de lleno en Páez, supongo, ¿no? Y todo el descubrimiento de las fuentes y la tercera será un poco las consecuencias de Etiopía. Sí. La segunda es sobre todo la Páez allí, misional, y sobre todo también pues qué impacto va a tener en las infraestructuras, en el arte etíope, en un montón de aspectos, la misión en jesuita. Y luego lea la tercera, todavía hablaremos un poco de su obra, porque es muy importante, pero sobre todo de las consecuencias. Vamos a adentrarnos ahora, si alguna persona quiere preguntar, pero antes un momentito, tenemos un misionero también ahí, que enseguida, antes permítanme que les diga que lógicamente la historia no tiene que ver nada con el presentismo, porque lógicamente hay que, y lo has hecho muy bien, adentrarte justamente en aquel momento, en aquel contexto histórico, pero a mí no me gustaría
que el tema jesuítico quedara simplemente como un tema diplomático o como un tema que está muy bien visto, como un tema histórico concreto. Uno lee la oración, las oraciones de San Ignacio, uno lee la vida interior de San Ignacio y uno ve los jesuitas de aquella época y eran unos hombres profundamente religiosos. Que conjuntamente con esto el poder geoestratégico, político, militar se haga presente junto a ellos, eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es que realmente San Ignacio, cuando tiene también muchísimo interés en ir allá, tiene interés por llevar el Evangelio. Y cuando se dan cuenta, lógicamente, de lo que significa el que están en un estado, están en una, bueno, entonces no había estados, pero están en un territorio donde hay cristianos antiguos, cuando decías lo de negros que venían, tal, es una cosa muy hermosa ver, te imaginas que vas a ir a misionar y te encuentras ya con una misión establecida de la propia Iglesia Católica, pues lógicamente se dan cuenta que el musulmán va a intentar que desaparezca, como todavía en aquellas regiones ahora mismo y en otros momentos se intenta que desaparezca, y como consecuencia, lógicamente, entonces sí que van a necesitar ayuda para que eso no sea, porque también hay derecho a que las personas sean protegidas, sobre todo cuando es fruto de un proceso histórico y no de una anexión en una zona concreta y determinada del mundo. Entonces, me gustaría también que tuviéramos en cuenta en este seminario esa dimensión religiosa, esa dimensión del anuncio del Evangelio que el misionero jesuita lleva en su corazón y en su mente, y las razones teológicas que hacen, y que veremos pronto, la conversión de, es decir, yo hoy mismo, y ayer o mañana, tendré seguramente con alguien que te pones a hablar y la parte religiosa dice, bueno, yo hace mucho tiempo que lo dejé, yo hace tal, no sé qué. Y inmediatamente si entras un poco ahí, pues puedes lograr incluso que en unos días esa persona se ponga en camino, porque primero nosotros los creyentes creemos que Dios tiene poder, que Dios tiene capacidad. Que la mayor parte de las veces que creemos que no, que todo es temas diplomáticos, temas para tal cual, y dejamos muy de lado la posibilidad de lo religioso que entonces de una manera radical los jesuitas llevaban en su corazón. Y ahora sí que abro ya. Primera pregunta, usted tenía. Me encanta escucharte, Mario, porque siempre aprendo algo nuevo y escucho algo nuevo. Yo soy Juan Manuel Riesgo, vicepresidente de la Asociación Española Africanista, que intervenido muchas veces entre estas paredes, y además me encanta que haya alguien que sabe Etiopía más que yo, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerte algún comentario.